El universo de Avatar es conocido por sus extrañas criaturas que suelen ser híbridos de dos o más especies presentes en el mundo real, salvo por algunas excepciones como ya veremos más adelante. En este video enumeraré a todos los animales que han aparecido en este mundo y mencionaré sus características básicas para así crear un bestiario de las criaturas de este universo. Cabe decir que no están colocados en ningún orden específico, aunque más o menos traté de agruparlos según los lugares en los que habitaban. Otra cosa a aclarar es que algunas de estas criaturas únicamente aparecen en libros, por lo cual no hay imágenes oficiales de ellos. Así que para estos casos en pantalla verán fanarts o alguna representación que más o menos dé a entender cómo se veían. Con esto aclarado, no perdamos más tiempo y comencemos con el listado. Iniciemos por el más famoso de todos, el bisonte volador. Se trata de gigantescos mamíferos, mezcla entre bisonte y manatí, que llegan a pesar hasta 10 toneladas. Poseen 5 estómagos, una cola plana, parecida a la de un castor, pelaje blanco, ojos cafés y 2 prominentes cuernos sobre la cabeza. Tienen 6 patas con 3 dedos en cada una, y poseen una franja en forma de flecha que recorre desde la cola hasta la frente. Esta franja es la misma que inspira los tradicionales tatuajes de los maestros aire, pues los bisontes voladores resultan ser los maestro aire original, y debido a ello, tienen un vínculo especial con los monjes, pues son sus compañeros de vida, además de sus medios de transporte. Los bisontes voladores habitan en las montañas donde se agrupan en rebaños. Por lo general son amistosos, aunque llegan a ser agresivos y se sienten amenazados. Existe el mito de que los bisontes no solo dominaban el aire, sino que son capaces de levitar, ya que están desprendidos de toda atadura terrenal, y como tal son capaces de entrar al vacío. Sin embargo, esto no es cierto, pues se ha demostrado que los bisontes poseen fuertes apegos a sus compañeros, por lo que no están desligados del mundo, y su técnica de vuelo es distinta a la levitación usada por Sahyr o Guru Lahima. Otra evidencia de esto está en que los bisontes experimentan cansancio al volar, y necesitan reposar para poder elevarse, mientras que tanto Sahyr y Guru Lahima podían permanecer toda la vida en el aire si así lo deseaban. Pasando a criaturas menos populares tenemos al cangrejo ermitaño, quien habitaba también en las montañas de los templos aire. Son animales pequeños, de cuerpo peludo y con 6 patas. Vivían en conchas y se encontraban principalmente en el templo aire del norte. También están las luciérnagas, pequeños insectos voladores, nativos del templo aire del norte, utilizados como fuente de luz no flamable por el maquinista. Volviendo con las criaturas más conocidas, tenemos a los lémures voladores, quienes eran híbridos entre lémur y murciélago, usados comúnmente como mascotas en los templos aire. Los lémures suelen ser animales de comportamiento animado, glotones y curiosos, animales fieles a sus amos, y por lo general tendían a saber quién tenía buenas y malas intenciones. Fueron entrenados para realizar tareas simples, como recoger el planeador de sus amos y conseguir su propio alimento. Les gusta ser acariciados como gatos o perros, y al enojarse suelen erizarse y gruñir precisamente como gatos, por lo que es de suponer que además de mezclar características de murciélago y lémur, también poseen características felinas. Físicamente lucen como pequeños primates de pelaje blanco, con rostros cafés, grandes ojos, orejas enormes y alas debajo de los brazos. Alejándonos de las montañas y llegando a los polos, tenemos al buey cabra, un animal mezcla entre buey almizclero y una cabra. Criaturas grandes cubiertas de pelo marrón largo, usadas tanto para el transporte como para el consumo. Tenían pequeños cuernos en la parte superior de la cabeza y largas colas. Algo curioso es que estos animales fueron utilizados por la familia de Yacón para aprender sangre control. Siguiendo con los animales de las tribus agua, tenemos al búfalo yak, una especie de mezcla entre caballo y carnero que era utilizado como montura de guerra por la tribu agua del norte. En cuanto al polo sur, tenemos a los camellos árticos, que son en esencia camellos normales, pero con un grueso pelaje, adaptado a los climas helados de los polos. Y siguiendo con la línea de animales que no difieren demasiado de criaturas del mundo real, tenemos a la esponja de mar, a las gallinas árticas, a los hipopótamos árticos y a las focas árticas, que eran utilizados sobre todo como alimento y para vestir sus pieles en las tribus agua del sur y del norte. Volviendo con los híbridos, nos encontramos a la foca tortuga, un mamífero con caparazón de tortuga y el resto de cuerpo perteneciente a una foca. Solían vivir en grupos y habitaban en cuevas.
También tenemos a los koalas nutrias, que como dicen eran una mezcla oceánica entre nutria y koala. A los pingüinos nutria, que eran aves híbridas que podían ser utilizadas como una especie de transporte ligero. Y al tigre foca, que como su nombre lo dice, no es más que un híbrido entre un tigre y una foca. Algunos animales más interesantes son por ejemplo el lobo, que a pesar de no poseer ninguna diferencia notable con los lobos del mundo real, es de importancia mencionar que eran el principal símbolo de los guerreros de las tribus agua, y se utilizaban sus pieles para vestir sus armaduras. Y en este mismo grupo podemos ubicar a los leopardos polares, que eran mamíferos carnívoros que se alimentaban de focas, y al igual que los lobos eran utilizados para confeccionar vestuarios. Aunque sin duda el animal polar más interesante era el perro oso polar, pues fue el animal guía del avatar Korra, algo extremadamente inusual, pues a diferencia de los dragones o los bisontes, quienes tenían conexiones fuertes con los humanos, los perros oso polar eran considerados depredadores temidos por las personas. De hecho, Kuruk, el avatar de agua anterior a Korra, hizo fama por su destreza al cazar a esta bestia, que era considerada entre las más peligrosas de su hábitat, y lucía siempre su piel como un trofeo sobre la cabeza. No sabemos cómo se conocieron Korra y Nala, solo que Korra logró domesticarla y convertirla en una compañera leal, cambiando así la imagen que su tribu tenía de estas criaturas, pasando a ser protectores de las aldeas. Pasando a las criaturas del Reino Tierra, nos encontramos con la anguila cazadora gigante, un híbrido entre un perro galgo y una anguila, con las poderosas piernas y mandíbulas del primero, y la cola, pecho profundo, columna y cuello del segundo. Se trata de un animal muy ágil, fuerte y flexible, pues era considerado la criatura más veloz tanto en tierra como en agua, afirmación que se demostró cuando cargando sobre su lomo a Sokka, Suki y Toph, logró llegar desde los muros de Ba Sing Se hasta la costa oeste del Reino Tierra para interceptar a la flota del Señor del Fuego durante los eventos del cometa de Sozin. Esto en tan solo un día. Con escamas a 2 tonos de verde, se veía como un gran reptil de unos 4 a 5 metros. Se le consideraba un animal muy peligroso y de naturaleza salvaje que requería de mucho esfuerzo y talento para domarlo. Sin embargo, una vez domesticado, solía ser un animal pasivo y tranquilo. Como dato curioso, el equipo de Pro Control perteneciente a la isla Ember era conocido como las anguilas cazadoras. Entre otros animales, tenemos al antílope zorro, pequeños mamíferos herbívoros que habitaban en las afueras de Ba Sing Se. También tenemos a la avispa araña, un insecto híbrido que vivía en grandes enjambres, y habían vivido cerca de las provincias de Yudao, y a su primo mucho más peligroso, la avispa halcón, un enorme insecto volador, conocido por ser carroñero y hostil. También estaban las babosas de la col, pequeños animales vistos como una plaga entre los agricultores de coles. Los búhos gato, felinos que habitaban los bosques del Reino Tierra y la Nación del Fuego, y eran fácilmente domesticados y utilizados como mascotas. El buitre de mar, carroñeros que habitaban las zonas costeras del occidente del Reino Tierra. El caballo avestruz, un cruce entre un caballo y un avestruz, utilizado comúnmente como transporte y montura por los soldados del Reino Tierra. El pájaro camaleón, un reptil común de las zonas boscosas. El camello elefante, una especie híbrida famosa por su extraña forma de caminar, utilizados para el transporte en el desierto. Diferentes variaciones de cerdos híbridos, tipos de cerdos entre los cuales estaban el cerdo gallo, el cerdo ciervo, el cerdo oveja, el cerdo vaca, el cerdo pollo, entre varios otros. Son la principal base de alimentación para muchas familias de clase baja del Reino Tierra y la Nación del Fuego. El conejo canguro, un animal herbívoro y marsupial, que solía ser pacífico. El dragón libélula, un pequeño reptil con alas de libélula. Elefantes koi, peces gigantescos que vivían agrupados cerca de las aguas de la isla Kyoshi. El escarabajo rinoceronte gigante, un animal nativo del desierto de Si Wong, utilizado para el transporte y la carga pesada. Abejas escorpión, cruces entre escorpión y abejas que atacaban en enjambres y eran extremadamente peligrosos. Los gatodrilos, reptiles acuáticos, carnívoros y que eran domesticados por los maestros agua del pantano. El gilacornio, un reptil pequeño que se alimentaba de huevos de otros animales. Llegando a un animal que muchos más recordarán, tenemos a la cabra gorila, una enorme bestia, híbrido entre un gorila común y una cabra que residía en las montañas apartadas y zonas boscosas, lejos de asentamientos y grandes poblaciones humanas. A pesar de ser un animal bastante agresivo y territorial, si era criado en cautiverio podía convertirse en una criatura dócil y cariñosa. El rey Bumi poseía un gorila cabra macho llamado Flopsy, a quien cuidaba como su mascota.
La cabra gorila es un animal de enorme tamaño. Su cuerpo tiene la forma de un primate, en especial su tórax y patas delanteras. También tiene atributos de cabra, como los ojos y los cuernos. Su color es totalmente uniforme, con excepción de algunas pequeñas manchas en distintos lugares de su cuerpo, como por ejemplo las orejas, que son de color marrón. La cabra gorila posee facciones agresivas, ojos verdes y una nariz chata. Tiene una enorme boca con 2 colmillos que sobresalen hacia arriba, y una pequeña barba que sale de su mentón. Además, cuenta con cuernos de marfil de gran tamaño, y enormes orejas de conejo. Es un animal muy agresivo y territorial cuando está en estado salvaje. Sus violentas peleas son similares a los de los machos cabras, ya sea entre ellos o con otros animales o personas. Se golpean chocando sus cabezas hasta derribar al oponente, o bien que el oponente lo derribe a él. Su principal arma son sus brazos, con los cuales también golpea hasta ganar el combate o perderlo. A pesar de su naturaleza agresiva, es posible convivir con ellos, ya sea por medio de la domesticación o manteniendo la distancia de sus territorios de dominio. Estos animales, una vez domados, no representan un peligro para sus amos, pues solo atacan en defensa de sus allegados o para defenderse a sí mismos. Presentan comportamientos de mascotas comunes como perros o gatos. Les gusta ser acariciados y consentidos. Se pueden entrenar, como ya antes se había dicho, para defensa personal, también para el trabajo e incluso la carga pesada y el transporte. Muestran también habilidades intelectuales como las de cualquier mascota. Reconocen a sus amos, sus nombres, retienen lugares y también personas. Muestra de esto es cuando Flopsy reconoció a Aang y también su capacidad para recorrer Omashu sin ninguna orden o guía. Son criaturas carnívoras y su principal presa es el conejo de orejas caídas. Otro animal, por cierto. Siguiendo con la lista, tenemos al gusano escarabajo, un insecto utilizado como ingrediente para hacer sopas. Al hipopótamo volador, una combinación entre un hipopótamo y un pez volador que es utilizado para el entretenimiento. Al hurón de fuego, un mamífero arbóreo nativo del reino tierra. El jabalí puercoespín, grande y feroz, conocido por ser territorial y agresivo. Tenemos al jabalí volador, un animal que técnicamente nunca apareció, sin embargo es el símbolo de la familia Beifong, aunque se desconoce si se trata de una criatura real o mitológica. El liebrelope. Se trata de un conejo común, con grandes cuernos. El león alce dientes de sables, enormes animales muy agresivos, especialmente si se meten con sus crías. El león armadillo, un animal híbrido entre un león y un armadillo, conocido por ser extremadamente peligroso. El lobo murciélago, un animal hostil y peligroso. Suelen temer a las bestias más grandes que ellos y habitan en la cueva de los 2 enamorados. La lombriz de cañón, un insecto de 6 ojos de enorme tamaño, omnívoro y que habita en el cañón de la muerte. Se mueve en grandes grupos y come prácticamente cualquier cosa, ya sea que esté viva o muerta. El mandril elefante, un cruce entre un mandril y un elefante, suelen ser pasivos, pero si se enojan atacarán a todo aquello que haya en su camino. La mariposa de cobre, un pequeño insecto que era utilizado por los mineros para rastrear minerales preciosos. El mono cerdo, un simple primate con la nariz aplastada como la de un cerdo. El mono poodle, un pequeño primate utilizado como mascota. La mosca gigante, insectos voladores que habitan en el pantano y son comida de los maestros agua que ahí viven. El murciélago víbora, una especie híbrida entre murciélago y serpiente, que pueden ser domesticados y entrenados para atacar. El oso ornitorrinco, una especie híbrida de un oso con un ornitorrinco, suelen ser muy agresivos y producen huevos que son comestibles. Oso zorrillo, híbrido entre oso y zorrillo. Y también tenemos al oso, simplemente oso, un mamífero no híbrido extremadamente raro en este universo. De hecho, únicamente se conoce un ejemplar, Bosco, quien era la mascota del rey tierra Kuei y presumiblemente fue devorado por la hija del mismo, por lo que podemos considerar a esta especie como una totalmente extinta. Cambiando a un tipo diferente de animales, tenemos al Pentapus púrpura, un pequeño cefalópodo púrpura de 5 patas que deja marcas rojas cuando hace succión en sus tentáculos. La criatura es extremadamente difícil de quitar con la fuerza bruta. Sin embargo, basta con un pequeño frote sobre su cabeza para retirarlo. El perro cabra, un pequeño canino con cuernos utilizado como mascota. Planeador del azúcar, un pequeño mamífero autóctono de los bosques que tiene membranas entre sus patas que le permiten deslizarse y adherirse. Pollo zarigüeya, un animal comestible con un sabor similar al de la gallina ártica. El puma pigmeo, animales más pequeños que un puma común, de color marrón y muy bien adaptados a la vida en la ciudad, siendo algo parecido a los gatos callejeros. Rana de madera,
un anfibio pequeño con propiedades medicinales. Rana zarigüeya, un cruce entre una rana y una zarigüeya. Rata elefante, pequeños mamíferos conocidos por habitar en lugares húmedos y alcantarillas. Reptil pájaro, un cruce entre un loro y una iguana. Posee una excelente capacidad de vuelo y unas enormes garras. La gran serpiente marina, una criatura enorme y misteriosa que habita en las aguas del reino tierra que rodean el paso de la serpiente, que recibe su nombre de este propio animal. Mide unos 100 metros de largo, está cubierta de escamas verdes y moradas, cuenta con brillantes ojos rojos y una lengua larga, 2 barbillas alargadas y delgadas y un conjunto de dientes pequeños y afilados. Tiene aletas que sobresalen a sus lados y sobre su cabeza. Se desconoce casi todo sobre este animal. No sabemos si es el único de su especie o si hay más iguales por ahí. Pero es probablemente la criatura más grande del mundo, sin contar a los leones tortuga. Capaz de atacar y hundir a un buque de guerra de la Nación del Fuego. Posee una naturaleza agresiva y es considerado extremadamente peligroso. El Shirshu, una mezcla entre un oso hormiguero, un topo nariz de estrella y un pastor alemán. Se trata de una de las criaturas más peligrosas del mundo Avatar. No posee ojos, por lo que es totalmente ciego. Sin embargo, es capaz de ubicarse perfectamente mediante su increíble olfato, tan potente que su nariz es capaz de rastrear a cualquier presa en cualquier parte del planeta, sin importar dónde esté. Posee además una lengua de varios metros cargada con una toxina capaz de paralizar a su presa por varios minutos, y aunque dependiendo del tamaño de su oponente puede requerir más toques, no deja de ser un arma letal. Además, es un excelente excavador, posee grandes y afiladas garras y unas poderosas mandíbulas. A pesar de su enorme tamaño, que alcanza los 5 metros y las 3 toneladas, es una bestia extremadamente ágil y veloz. Todo este conjunto de características lo convierten en una de las criaturas más letales del mundo Avatar. Los tejones topo. Se trata de los maestros tierra originales, quienes son ciegos pero ven utilizando el poder de su elemento, el cual utilizan como una extensión de sus cuerpos. De enorme tamaño, viven en profundos túneles donde excavan sus oscuros laberintos. Son el símbolo del reino tierra, y son el único de los maestros originales cuya especie nunca estuvo en peligro de extinción. Por desgracia, no sabemos mucho más de estas increíbles criaturas, aunque vale la pena destacar que fueron ellos quienes enseñaron el Tierra Control tanto a Oma como a Toph, 2 de las maestras tierra más poderosas de toda la historia. El Unagi, un gigantesco carnívoro marino similar a una anguila, devora todo lo que esté a su alcance, aunque su alimento principal son los peces koi elefante. Además, es capaz de disparar potentes chorros de agua de su boca. A pesar de ser una criatura extremadamente agresiva, posee un miedo instintivo a cualquier cosa más grande que él, aunque es difícil encontrar un animal que supere sus más de 50 metros de largo. El único ejemplar conocido de esta especie habita en la bahía de la isla Kyoshi, y se desconoce si está presente en más lugares. El gran gusano tiburón del desierto. Casi no se sabe nada sobre esta criatura, salvo que era una enorme bestia que se movía como un pez, pero en lugar de desplazarse sobre el agua, lo hacía bajo las arenas del desierto de Si Wong. Era extremadamente agresiva y con total seguridad era el depredador alfa del lugar. Pasando a los animales encontrados en el territorio de la Nación del Fuego, tenemos a las babosas de mar, invertebrados marinos comúnmente utilizados en la cocina. También a las cabras puma, enormes animales utilizados para el transporte. Los cangrejos tortuga, moluscos que habitan en las zonas costeras, poseen tenazas y caparazones de tortuga. El cuervo águila, un animal carroñero que suele ser utilizado para interceptar a otras aves y robar mercancías. Está cubierto de plumas de color marrón, otras blancas que adornan la parte superior y posterior de su cabeza, y una raya de color rojo en el cuello y a los lados de su cabeza que bajan por su ojo. Tiene un pico en forma de gancho de color amarillo y garras largas y afiladas. Son aves agresivas que se aprovechan de otras aves utilizando su gran habilidad de volar. Es capaz de lanzar ataques a su presa mientras vuelan en el aire y atarlos para que caigan al suelo. Cuando están bien entrenados, las aves se pueden incluso utilizar para interceptar los mensajes enviados a través de los halcones mensajeros. Que hablando de los halcones mensajeros son pájaros de color rojo entrenados para enviar mensajes a gran velocidad a través de todo el mundo. También tenemos a las iguanas marinas, reptiles famosos por su bello y melodioso canto. Los koalas ovejas, un híbrido silvestre,
también puede ser domesticado y es aprovechado tanto por su lana para vestir como por su carne para comer. El lagarto mangosta, un reptil terrestre y marino que se asemeja a un basilisco pues es capaz de correr sobre el agua. Útil y muy rápido medio de transporte tanto en tierra como en mar. El león buitre, una especie de mamífero similar al mítico grifo, es domado y entrenado para espectáculos de circo. El león marino, similar al monstruo del lago Ness, es utilizado para tirar de embarcaciones. El mono tigre, un pequeño animal, más similar a un primate, posee grandes garras y colmillos. El oso armadillo, un oso gigante con una concha segmentada. Los patos tortuga, aves que habitan las aguas cálidas de la Nación del Fuego. Es más ágil en el agua que en la tierra. El perezoso aardvark, un animal utilizado por los guerreros del sol para limpiar el pegamento usado como trampa. Los pescados de dos cabezas. Estos no son animales naturales, sino que son criaturas mutadas por las aguas contaminadas del río Yanghui. Pollo komodo, un ave criada para el consumo de la alta cocina en la Nación del Fuego. La rana mapache, un anfibio verde y marrón. Tiene rayas blancas en su cuerpo. Ratas elefante, pequeños mamíferos conocidos por habitar en lugares húmedos y en las alcantarillas. Rinoceronte de Komodo, enorme criatura domesticada para el transporte de carga y personas. Es especialmente utilizada como montura por los soldados de la Nación del Fuego y ha sido visto múltiples veces en batallas. Saltamontes de cueva, pequeños insectos que habitan en zonas húmedas y oscuras. Sapo ardilla, un cruce entre un sapo y una ardilla común. Tigredillo, una especie híbrida entre un tigre y un armadillo. Es conocido por sus fuertes rugidos y su naturaleza defensiva. La vaca hipopótamo, como su nombre lo indica, es un híbrido entre una vaca y un hipopótamo. Es utilizado para comer, aunque este animal también es carnívoro. Y por supuesto, tenemos a los dragones, los maestros fuego originales. Se trata de enormes reptiles, con cuernos y cuerpos alargados cubiertos de escamas. Poseen 4 patas cortas y 2 grandes alas que les permiten volar a grandes velocidades. Sin embargo, también existen algunos dragones que no poseen alas, como el dragón blanco que enseñó a Wan a utilizar el fuego control, aunque la carencia de alas no le impedía volar. A los dragones, además de sus habilidades físicas, se les adjudican algunas características espirituales misteriosas, como la capacidad de comunicarse mediante telepatía, así como de incrementar el poder de un maestro fuego al impregnarlos con su propio fuego. Sin embargo, el cómo funcionan estas habilidades no está del todo claro y no se nos explica en ningún lugar. Por último, mencionaré algunos animales que me parecen especialmente interesantes, tanto por lo escasos que son, como el misticismo que hay en torno a ellos. El primero es el gato ciervo, quien fuera el animal guía del Avatar One. En principio, no hay nada demasiado especial en esta criatura, salvo por el hecho de que parece estar completamente extinta, pues aparte de la criatura que montaba el Avatar One, nunca más un animal similar se ha visto ni en las series, ni en los cómics, ni en los libros, y me parece especialmente curioso que fuera el primer animal guía del Avatar, además de que parece ser completamente único en su especie. En segundo lugar, me gustaría hacer mención a los zorros recolectores de la biblioteca, criaturas al servicio del espíritu de Washington. Sin embargo, no está del todo claro si estos seres eran espíritus o eran animales. En apariencia parecían ser simples zorros, aunque demostraron cierta inteligencia y entendimiento al ser capaces no solo de recolectar información, sino de guiar a los visitantes de la biblioteca hacia donde se encontraba la información que buscaban. Y para terminar, me gustaría mencionar al que personalmente me parece el animal más enigmático de este mundo. Se trata pues de el Fénix. Es una criatura que ha sido mencionada en diversos medios, tanto en la serie animada como en los libros y cómics. Sin embargo, yo no pude encontrar ni una sola historia, referencia o imagen de los Fénix del mundo Avatar. Encontré a varios personajes hablando de su existencia, pero jamás una demostración tangible del animal, lo cual me parece bastante interesante, pues el Fénix en la ficción siempre ha sido un animal muy interesante con características muy especiales, como lo es la capacidad de resucitar y de controlar el fuego. Algo particularmente interesante considerando que en este universo ya existe otro animal que controla el fuego. Sin embargo, yo no pude encontrar nada acerca de los fénixes del mundo Avatar, aparte de menciones esporádicas que realmente no revelan demasiado. Y estas son todas las criaturas que yo pude encontrar. Sin embargo, es posible que me falten algunas, pues yo no lo sé todo,
y muchas de estas son mencionadas tan rápidamente que es fácil pasarlas por alto. Por lo que si crees que me faltó alguna o recuerdas alguna que no está en este video, por favor házmelo saber en los comentarios. Por ahora, espero que este video les haya parecido interesante y que les haya ayudado a aprender un poco más sobre este interesante mundo. Quisiera agradecer muy especialmente a Gabriel Blake, Joaco Itria, Eduardo Abarca, Uber Ninja y Races, quienes son los miembros del canal, y gracias a su apoyo este tipo de proyectos son posibles. Te agradecería mucho que dejaras tu like y tu comentario dándome tus opiniones, y si puedes y te gustaría apoyar este proyecto, puedes unirte a los miembros desde tan solo $1. No te olvides de seguirme en Twitter en @lazonafantasma3 para estar más en contacto conmigo y enterarte de las novedades del canal. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.